Os voy a contar una historia que muchos y muchas ya conocéis, pero que intencionadamente os la contaron de una manera distorsionada. Os voy a contar la historia de lo que pasó con ese capitalismo salvaje que se dio en llamar el neoliberalismo, algo que comienza con la caída del muro de Berlín, que comienza cuando los dos bloques, el bloque soviético y el bloque capitalista, de pronto se cae el bloque soviético y el capitalismo se siente con las manos libres para hacer cuanto le venga en gana. Es a partir de ahí que comienza ese capitalismo salvaje en el que se comenzó a realizar un trasvase de riqueza. Esto nos lo han contado así. Luego os dejaré un enlace a un artículo de Jason Hickel, profesor de la London School of Economics, hablando de la historia del neoliberalismo, para que veáis que esto no me lo invento yo, que esto se está hablando en la London School of Economics. Como digo, con el neoliberalismo se inició un trasvase de riqueza desde las clases medias y las clases trabajadoras hacia las élites más ricas. Han sido más de 40 años de ese trasvase de riqueza, en el cual al final la situación es la siguiente. El 10% de las personas más ricas en el mundo tienen el 85% de la riqueza global. 10 de cada 100 tienen el 85% de la riqueza. Y solo 1 de cada 100, es decir, el 1%, es decir, los más ricos de los más ricos, poseen entre el 42 y el 48% de la riqueza global. Aquí estarían todos esos tecnoseñores feudales, estos tecnooligarcas, Elon Musk, Peter Thiel, toda esta gente, los de Amazon, los de Facebook, todos estos señores tecnooligarcas, aquí están estos, en ese 1%. Tienen entre el 42 y el 48% de la riqueza global. Solo una persona de cada 100 tiene la riqueza de la mitad de la humanidad. Por otra parte, el 50% más pobre del planeta poseen nada más el 2% de la riqueza global. El 50%, la mitad del planeta, solo tiene el 2% de la riqueza global. Es muy duro. Y lo más grave de todo es que esta situación es la más grave que hayamos podido ver en la historia. Porque a lo mejor alguien podría pensar, no sé, a lo mejor en tiempos de los romanos era todo mucho más injusto, ahora hay democracia. En tiempos de los romanos las cosas serían posiblemente peor. Pues no. Según Emily Wilson, de la Universidad de Pensilvania, una estudiosa de estudios clásicos, que conoce a fondo lo que fue la cultura romana, lo que fue la historia romana, ella misma dice, en el Imperio Romano, una potencia colonial, no democrática, militarista y esclavista, que es lo más parecido a una sociedad globalizada antes de la era moderna, el 1% más rico de la población romana controlaba en torno al 16% de las riquezas del imperio. Durante el Imperio Romano, ese 1% de superricos poseían el 16% de las riquezas del imperio. En estos momentos, el 1% de los superricos poseen la mitad, entre el 42 y el 48% de las riquezas del planeta. ¿Quiénes son los culpables de la falta de trabajo, de ese precariado en el que está viviendo la mayor parte de la población en estos momentos en Occidente? Durante estos años de neoliberalismo desapareció la clase media. Había una clase media bastante amplia. La gente, bueno, por lo menos vivían, tenían para vivir, podían ahorrar un poquito, por lo menos vivían. Pero al final del neoliberalismo y sobre todo después de la crisis de Lehman Brothers en 2008, todo cambió. Desapareció la clase media, se salvó a los bancos, se salvó a los superricos y se empobreció a la clase media. Quedó un inmenso precariado. Ahora ya no se les llama proletariado, ahora se les llama precariado. Gente que aunque tengan trabajo,
no llegan a final de mes. Gente que están trabajando incluso bajo regímenes de esclavos. ¿Qué provocó esto? Esto provocó un enfado monumental en todo Occidente. Un enfado monumental. Se buscaban culpables, la gente estaba muy enfadada porque de pronto de ser clase media pasaron a ser clase pobre, pasaron a ser precariado, y la gente estaba muy enfadada, se quedaron sin trabajo, etcétera, etcétera. Porque claro, los súper ricos se hacían mucho más ricos llevándose sus grandes empresas, llevándoselas a China o llevándoselas a Singapur. Con lo cual ellos sacaban más beneficios, pero dejaban gente en paro en Estados Unidos, en Europa, etc. Con esto los superricos se hacían muchísimo más ricos mientras se empobrecía toda la clase media en Occidente. Esto es lo que ha pasado. Esta es la situación que se ha generado, que la han generado los superricos y que la ha generado ese capitalismo salvaje que hemos dado en llamar neoliberalismo y que ahora algunos incluso intentan llevar más allá y le llaman ultraliberalismo. Ahí está Donald Trump, ahí está Javier Milei, ahí está Bolsonaro, ahí están todos los líderes de extrema derecha que hay en el mundo. Ahí están todos ellos. Todos los fascistas están intentando empobrecernos todavía más. Lo que pasa es que, ¿qué han hecho? En vez de decir la culpa es de estos que están aquí arriba, os están diciendo que la culpa es de estos que están aquí abajo. Es decir, en vez de decir, si ahora os habéis empobrecido, en vez de deciros que es por culpa de los súper ricos, os están diciendo que la culpa de que os hayáis empobrecido es de los aún más pobres que vosotros, de los inmigrantes que llegan a vuestro país. En vez de señalaros hacia arriba, os están señalando hacia abajo, a los que vienen por debajo, a los que son aún más pobres, los que están aún peor que vosotros. ¿Qué consiguen con esto? Que nadie mire para arriba. Que nos peguemos entre los más pobres, que nos matemos entre los más pobres, mientras los súper ricos prosiguen con su vida de exuberancia, porque tienen más dinero que el que puedan necesitar en 1000 vidas. Pero la codicia sigue viva. Esta es la situación, y todo esto ha engendrado muchísimo odio y conflicto en los países, y ha dado alas a todos estos líderes políticos de extrema derecha que vienen con soluciones muy sencillas. No, lo que hay que hacer es impedir la entrada de los emigrantes. No, perdona, la situación es mucho más compleja. Y el problema no son los emigrantes, el problema son los que están arriba, que son los que se han quedado con todo el dinero de la humanidad, con todas las riquezas de la humanidad. Pero os han estado engañando con sus bulos, medias verdades y falsedades. Esa es la situación que se ha dado y esa es la situación, eso es, en definitiva, es el manual de Trump, desviar la atención. En vez de mirar hacia arriba os han dicho, no, mirad hacia abajo. Son estos que vienen por aquí, que os están entrando por las fronteras, son los que os han causado el problema. Os han hecho desviar la atención de dónde estaba el verdadero problema para que os enfrentéis entre los más pobres. Bien, se han aprovechado del enfado de la gente, en definitiva. Y también aquí el cristianismo tendría mucho que decir. Ya sabemos que el cristianismo original no era precisamente el de los más ricos. Como decía Jesús, es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos, que un camello pase por el ojo de una aguja. No es que sea imposible. Hay mucha gente con mucho dinero que son buena gente y que están haciendo mucho bien en el mundo. Pero hay una mayoría entre esas grandes élites que son verdaderas víboras y que están haciendo muchísimo daño a muchísima gente. Y como el cristianismo original, ya sabéis, era el cristianismo de los pobres, el de los leprosos, el de las prostitutas, el de los marginados, el de los enfermos. El cristianismo no puede estar, jamás podrá estar con estos viciosos líderes políticos tóxicos que están enfrentando a la gente, que están generando odio entre las personas, que están generando rechazo a los más débiles, a los más vulnerables. El cristianismo jamás podrá estar con estas gentes, por mucho que os quieran vender lo contrario, por ejemplo, desde las filas de la Iglesia
evangélica. ¿Por qué votamos a líderes políticos que nos confrontan? Esta sería la gran pregunta. Y la gran pregunta que se responde simplemente con que os han engañado. Os han engañado miserablemente. En Estados Unidos mucha gente empieza a darse cuenta ya de ello. Todavía siguen habiendo magas, pero hay muchos que ya se han dado cuenta. Se han dado cuenta que Trump gobernaba para los superricos, no para ellos. Ante la proliferación de líderes políticos de destrucción masiva, tenemos que responsabilizarnos por el mundo en el cual vivimos. En primer lugar, responsabilízate de tu voto y no elijas a candidatos que fomenten el racismo, la exclusión, el odio y el enfrentamiento. O de lo contrario, tú también serás responsable de sus maldades. En segundo lugar, opina libremente en las redes sociales desde una conciencia moral basada en los derechos humanos, la hermandad y el cuidado de la comunidad de vida terrestre. Y en tercer lugar, sal a la calle a manifestarte por todo aquello que fomente el bien común, el bienestar de la mayoría de las personas. Manifiéstate por la paz, la compasión, la acogida, la hermandad, el encuentro entre las personas y los pueblos, el respeto a la tierra y a todos sus seres. Y si quieres ir más allá, practica la oración, la meditación o la simple intención para mitigar los males que asolan al mundo. Como numerosos estudios en ciencias sociales demuestran, estas actividades tienen un efecto medible científicamente sobre la realidad social. Y contamos ya con una red internacional de meditadores que han optado por cambiar las cosas. Si quieres formar parte de ello, ponte en contacto. Estamos en Midnight Sun, el sol de medianoche, un espacio radiofónico y podcast sobre la actualidad política, social y ecológica desde la ética y la espiritualidad, desde las ciencias sociales y el activismo. Midnight Sun, el sol de medianoche. Nos puedes encontrar en Radio Chacaruna y en YouTube. Midnight Sun, el sol de medianoche.